Hoy vamos a seguir haciendo ejercicios de análisis de dimensiones. Pero primero vamos a ver en qué consiste esto del análisis dimensional. Pues bien, el análisis dimensional estudia cómo se relacionan las magnitudes fundamentales con las magnitudes derivadas. Recordemos que las magnitudes fundamentales son 7 y las tenemos recogidas en esta tabla, y luego quedarían las magnitudes derivadas, que son aquellas que se forman a partir de las fundamentales. Pues el análisis dimensional nos va a servir para tres cosas, principalmente. Primero, para expresar las magnitudes derivadas en función de las fundamentales. Y esto se va a relacionar con la segunda aplicación del análisis dimensional. Si nosotros representamos las magnitudes derivadas en función de las fundamentales, podremos comprobar la veracidad de las ecuaciones físicas. Como mínimo, para que una ecuación física sea correcta, tiene que ser dimensionalmente homogénea. Pero esto ya lo veremos más tarde. Y la tercera aplicación es que se emplea para deducir ecuaciones físicas a partir de datos experimentales. Realmente en este vídeo solo vamos a utilizar las dos primeras aplicaciones. Pues bien, como habíamos dicho, en esta tabla tenemos recogidas las 7 magnitudes fundamentales, pero también se indica su unidad en el sistema internacional, el símbolo de esa unidad y, lo más importante, la dimensión. Estas son las dimensiones que, vamos a utilizar para realizar las ecuaciones de dimensiones. Pues vale, ahora, antes de pasar a ver las propiedades de las ecuaciones dimensionales, tenemos que aclarar qué significa expresar una magnitud o conjunto de magnitudes entre corchetes. Cuando expresamos esta magnitud o conjunto de magnitudes entre corchetes, nos estamos refiriendo a su dimensión. Es decir, que esto se podría leer como ecuación dimensional de A o la dimensión de A. Si nosotros ponemos entre corchetes una m, nos estamos refiriendo a la dimensión de la masa, que como la masa es una magnitud fundamental, ya teníamos recogida en la tabla anterior la dimensión de la masa, que es m. Vale, aclarado esto, ya sí que podemos pasar a las propiedades. Primero, ecuación dimensional de un producto. La vemos aquí. La ecuación dimensional de un producto es el producto de las ecuaciones dimensionales. Si nosotros tenemos la dimensión de A por B, lo podemos expresar como la dimensión de A por la dimensión de B. Lo mismo con el cociente, podemos separar. Si tenemos la dimensión de un cociente, esto sería lo mismo que hacer la dimensión de A partido de la dimensión de B. Ahora, ecuación dimensional de una potencia. Si nosotros tenemos la dimensión de A elevado a n, es lo mismo que hallar la dimensión de la base y luego elevarla al exponente, como vemos aquí. Luego, la ecuación dimensional de una raíz sería, si nosotros tenemos la dimensión de una raíz, es lo mismo que hacer la raíz enésima de la dimensión del radicando. Ahora, ecuación dimensional de un número o cantidad adimensional. En ambos casos, esa dimensión va a ser igual a 1. Por ejemplo, si queremos hallar la dimensión de un ángulo, o de una razón trigonométrica, o de un logaritmo, o de un número cualquiera, la dimensión va a ser 1 en todos los casos. Y también para otras cantidades adimensionales. Por ejemplo, cuando nosotros teníamos la fórmula de la fuerza de rozamiento, la podíamos hallar así. Fuerza de rozamiento es igual a coeficiente de rozamiento por la normal. Y decíamos que este coeficiente de rozamiento era una cantidad adimensional, porque no tenía unidades. Así que si nosotros queremos hallar la dimensión o ecuación dimensional del coeficiente de rozamiento, sería igual a 1. Lo mismo ocurriría en la fórmula de la energía cinética, que era 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, si queremos calcular la dimensión de este 1/2. Como 1/2 es un número, es decir, una cantidad adimensional, su dimensión va a ser 1. Y ahora, ¿cómo podemos sumar y restar dimensiones? Pues en primer lugar, estas dos operaciones solo se pueden hacer con cantidades que tienen la misma dimensión. Por ejemplo, si queremos sumar estas 4 cantidades que vemos que tienen la misma dimensión, longitud, sí que lo podemos hacer. Y de hecho, el resultado final va a seguir teniendo la misma dimensión. A fin de cuentas, si queremos sumar 4 longitudes, el resultado final va a seguir siendo una longitud. Y lo mismo ocurriría con la resta.
Para restar dimensiones solo podemos hacerlo con cantidades que tengan la misma dimensión. Si queremos restar dos longitudes podemos hacerlo, pero hay que tener en cuenta que el resultado final seguirá siendo una longitud. Y ahora, visto esto, ya podemos pasar al principio de homogeneidad dimensional. Este principio nos dice que, si una fórmula física es correcta, entonces todos los términos de la ecuación o fórmula son dimensionalmente iguales. Podemos ver esto con un ejemplo. Tenemos la siguiente ecuación física correcta, que es A es igual a B más C partido por D. Y entonces podemos decir que la dimensión de cada término de esta ecuación física es la misma. Esto quiere decir que la dimensión de A es igual a la dimensión de B y también es igual a la dimensión de C partido por D. ¿Y por qué ocurre esto? Pues precisamente por la propiedad que habíamos visto antes, que solo se pueden sumar y restar cantidades que tienen la misma dimensión. Pongamos este ejemplo. A más B más C es igual a D menos E. Para que esta ecuación física sea correcta, tiene que ser dimensionalmente homogénea. Entonces, eso quiere decir que cuando nosotros operemos con las dimensiones de las magnitudes que nos aparezcan, pues la dimensión de ambos miembros de la igualdad debe ser la misma. Entonces, para que esto ocurra, la dimensión de A más B más C, la dimensión de A, de B y de C debe ser la misma, si no, no podríamos sumar las dimensiones. Pongamos, por ejemplo, que las dimensiones de A de B y de C son longitudes. Entonces, longitud más longitud más longitud nos queda longitud. Y ahora, para que en el otro miembro también nos quede una longitud, la dimensión de D y la dimensión de E debe ser también una longitud para poder restarlas. Y entonces llegamos a esta conclusión. Bueno, pues ahora ya podemos pasar a los ejercicios. Dada la siguiente ecuación dimensionalmente correcta, donde D es la distancia y T es el tiempo, calcular las dimensiones de A y de B. Pues bien, en primer lugar, como aquí tenemos una ecuación física que es dimensionalmente correcta, podemos aplicar el principio de homogeneidad. Que nos decía que si la ecuación es dimensionalmente correcta, cada uno de los términos de la ecuación, que también les podemos llamar monomios, tienen la misma dimensión. Así que los monomios de esta ecuación son estos tres. Podemos decir que los tres tienen la misma dimensión. La dimensión de D es igual a la dimensión de AT y también es igual a la dimensión de 0,5 BT cuadrado. Ahora vamos a aplicar la propiedad del producto. Si nosotros tenemos aquí la dimensión de A por T, esto es lo mismo que hallar la dimensión de A por la dimensión de T. Y lo mismo aquí, nos quedaría como la dimensión de 0,5 por la dimensión de B por la dimensión de T al cuadrado. Ahora, sobre este T al cuadrado podemos aplicar la propiedad de la potencia. Si nosotros tenemos la dimensión de una potencia, podemos hallar la dimensión de la base y luego elevarla al exponente. Así que quedaría dimensión de T y luego elevado al cuadrado. Bien, pues ahora ya sí, como hemos separado estas dimensiones, podemos empezar a sustituir esas dimensiones por la letra que le corresponde. Por ejemplo, ¿cuál sería la dimensión de la distancia? Sabemos que la distancia es una longitud, y la longitud ya es una magnitud fundamental, así que su dimensión se veía recogida en la tabla que habíamos visto al principio. La dimensión de la longitud es L. Luego, la dimensión de A no la conocemos. La dimensión de T sería, como la T es un tiempo, y el tiempo es una magnitud fundamental, pues su dimensión también estaba en esa tabla, y era T mayúscula. Luego, la dimensión de 0,5. 0,5 es un número, es decir, una cantidad adimensional, así que su dimensión va a ser 1. Luego, la dimensión de B no la sabemos, y la dimensión de T ya la teníamos, T al cuadrado. Es T y luego la elevamos al cuadrado. Vale, ahora, así ya podemos calcular cuál es la dimensión de A y de B. Para calcular la dimensión de A vamos a tomar esta igualdad. Despejamos la dimensión de A y quedaría como L partido por T, o lo que es lo mismo, L por T a la menos 1. Y luego para hallar la dimensión de B podemos tomar esta igualdad. Despejamos la dimensión de B y quedaría como L partido de T al cuadrado, o lo que es lo mismo, L por T a la menos 2.
y ya estaría. Aquí lo vemos. Y ahora vemos que a partir de las dimensiones de dos magnitudes podemos hallar precisamente esas magnitudes. Esto lo veremos más a fondo en los siguientes ejercicios, pero bueno, vamos a ir adelantando. Aquí tenemos que la dimensión de A es L por T a la menos 1. Esto representa a una velocidad. Y luego aquí tenemos que la dimensión de B es igual a L por T a la menos 2. Y esto representa a una aceleración. Entonces ya podemos ver cuál es la ecuación física a la que nos estamos refiriendo. La distancia la podríamos expresar como posición final menos posición inicial. Luego, la A habíamos dicho que era una velocidad, vamos a ir poniendo ya velocidad inicial. Por tiempo, más 0,5 es un medio, la B era una aceleración y luego por el tiempo al cuadrado. Y entonces vemos que aquí tenemos una de las ecuaciones del MRUA, la que nos relacionaba la posición y el tiempo.